Mateo capítulo 22, verso 32 dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De lo que hoy quiero hablarle, póngame atención, es el Dios de mis padres, el Dios mío y el Dios de mis hijos. Que nosotros tenemos que aprender a que el Dios que fue Dios de nuestros padres ahora tiene que ser Dios de nosotros. Porque hay muchas personas que solo se quedan con el Dios de mis padres y lo vuelven una religión o una tradición. Es muy escuchado en la gente, ¿verdad?, que practica el catolicismo, que dice: como nuestros padres, ¿verdad?, nosotros seguimos la misma religión que ellos nos enseñaron. Ellos no conocen a Dios. Es muy probable que sus padres tampoco lo conocieron. Simple y sencillamente van por generación en generación diciendo: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros abuelos. Mi abuelo, mi padre antes de morir, ¿verdad?, me dijo: no te vuelvas cristiano. Sigue fiel a nuestra religión, sigue fiel a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Y entonces así va la gente diciendo. Hay gente que dice: yo soy católico porque mis padres fueron católicos. Hay gente que dice: yo soy cristiano porque mis padres fueron cristianos. Entonces nos quedamos nada más con el Dios de mis padres, como dice aquí, el Dios de Abraham. Nos quedamos solo con esa parte, pero también tenemos que decir el Dios mío. Y cuando nosotros decimos el Dios mío, es cuando ya tú empiezas a tener tu propia relación con Dios. Cuando ya tú empiezas a tener una comunión cercana con Dios. Cuando ya no conoces a Dios por lo que te contaron tus padres, sino que ahora conoces a Dios por lo que tú has vivido en la presencia de Dios. ¿Sí está conmigo hasta aquí? Entonces debemos de ser creyentes que crean que todo lo que hacen en lo espiritual es una siembra para tu siguiente generación. Porque no solo es decir el Dios mío, sino también el Dios de mis hijos. El Dios de ellos, que ellos conozcan también a Dios y que tengan una relación con Él. Entonces todo lo que tú haces cada semana, cada día en lo espiritual, lo estás sembrando para tu siguiente generación. Lo estás sembrando para tus hijos, para tus hijas. Lo estás sembrando por generaciones. ¿Sí está conmigo hasta aquí? Entonces el punto clave, ¿verdad?, es que nosotros ahora también tenemos que desarrollar y tener una relación con Dios, ¿verdad?, que lo podamos conocer y tener comunión con Dios. Entonces una comunión tan real, ¿verdad?, con Dios, que la puedas heredar a tus hijos. Que tus hijos puedan ver que tú tienes una relación con Dios, que ellos también la anhelen, que ellos también la deseen. Mire, normalmente los hijos siempre dicen: quiero ser como fulano, quiero ser como sutano. Los hijos, ¿verdad?, siempre abrazan la identidad de los demás porque todavía no tienen desarrollada la de ellos. Por eso es que les gusta imitar las modas, les gusta imitar, ¿verdad?, a los populares, a lo que está de moda. Y se lo ponen porque andan en busca de una identidad. Si dice amén conmigo. Entonces, si ellos ven en ti un buen modelo de cristiano, te van a seguir a ti. No van a andar buscando a nadie más, sino que van a imitar tu vida cristiana, van a imitar tu vida de fe. Entonces, número uno, el Dios de Abraham es un Dios de fe. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mire, Abraham no podía decir el Dios de mis padres, porque aún sus mismos padres dijeron: aquí tenemos a todos los dioses, pero el Dios del cual tú me estás viniendo a hablar no lo conocemos. ¿De cuál Dios estás hablando? Entonces Abraham no podía decir el Dios de mis padres. Amén. En Abraham comienza. Por eso es que si tú dices: todos mis antepasados, toda mi familia antes que mí, ¿verdad?, ellos no fueron cristianos. Entonces, como Abraham tienes que comenzar. Tienes que comenzar a tener una relación con Dios. Y dice aquí la palabra, ¿verdad?, muy importante, dice: por la fe. Diga conmigo: por la fe. Abraham no miraba a Dios. Abraham no tenía un antecedente de Dios. Abraham no conocía a Dios. Nadie, Abraham no podía decir: este es el Dios del cual he escuchado. Este es el Dios del cual me han hablado. Este es el Dios del cual mis papás hablan. Abraham no tenía un antecedente a Dios. Abraham siguió a Dios por fe.
sin verlo, sin conocerlo, sin saber que Dios ahí estaba. Dios se le aparece a Abraham y le dice: deja toda tu parentela y sígueme a la tierra que te voy a enseñar. Su mismo papá le decía: ¿a dónde vas? Y él decía: Dios me va a mostrar, Dios me va a decir. No sabía dónde iba. Por eso es que por fe él tomó la decisión de salir. Amén. Más adelante se le presenta a Dios a Abraham y le dice: te voy a dar descendencia. Siendo Abraham ya un hombre viejo, estando Abraham, verdad, su esposa también ya en una edad de vejez, y Dios le dice: le voy a dar un hijo. De verdad que tenía que tener Abraham mucha fe para creer todo eso y aún así seguir a Dios. Escúcheme bien, Dios a nosotros muchas veces nos hace promesas más fáciles de creer y no las queremos creer, no las esperamos, nos desesperamos y nos vamos tras de lo que nosotros queremos hacer sin esperar el tiempo de Dios. Por eso tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, es un Dios de fe. Dios es un Dios de imposibles. Si dice amén conmigo. La vida que vivimos está llena de imposibles que solo Dios y nadie más que Dios podrá volver posibles. Todo lo que tú vivas, todo lo que te sea imposible a ti, todo lo que la vida te arroje, la vida te aviente, ¿verdad?, te presente como imposible, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios podía hacer el milagro que Abraham necesitaba y Abraham lo siguió. Yo estoy seguro de algo. Dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, que Abraham conoció a Dios en una edad de vejez. ¿Sí está conmigo? De esa vejez para atrás, Abraham se la pasó pidiéndole a un montón de dioses que nunca le respondieron, que nunca le contestaron. Entonces Abraham ahora pone su fe en un nuevo Dios. Y Abraham descubre que este Dios sí le responde, sí le contesta. Si tú estuviste acostumbrado a hacer cuantos rezos tú quisieras, a pagar cuantas mandas tú quisieras, a irte a donde estuviera un santo, una virgen, a donde estuviera quien sea, y nunca viste respuesta, y ahora confías en Dios, pon toda tu fe en Dios, porque Dios no te va a defraudar. Entonces Dios, ¿verdad?, cuando decimos el Dios de nuestros padres, significa que Dios, para empezar, Dios contigo tiene que ser un Dios de fe. Tú tienes que poner toda tu fe y tu confianza en Dios. Y eso se lo debes de modelar a tus hijos. La Biblia, ¿verdad?, dice que Abraham fue llamado padre de la fe porque obedeció a Dios cuando lo llamó a salir de su parentela. Por eso él fue, porque él es el que comienza con todo esto. Como lo pasa hoy en día, Dios le habla a otras personas, pero esas personas no quieren seguir a Dios. Esas personas dicen: mejor pongo mi confianza en mis fuerzas, en mi salud, en mi dinero, en mi trabajo, en mi familia, en otra persona. Pongo mi confianza en ellos. Ahí estoy seguro. No necesito ir a la iglesia, no necesito buscar a Dios, porque ahí estoy seguro. Pero dice la Biblia que Abraham tomó una decisión y esta fue seguir a Dios. Sigue a Dios. Sigue a Dios de tal manera que tus hijos quieran seguir a Dios como tú lo has hecho. Amén. Entonces, tener fe en Dios no es difícil cuando tienes un corazón rendido a Él, como hace un momento lo cantábamos. La fe te va a poner en lugares donde nada ni nadie te va a poder poner ahí. Y de ahí van a partir tus hijos. La fe te va a llevar a lugares altos, dice la Biblia, que Dios tiene preparados para ti. Y de ahí van a partir tus hijos. Entonces, cuando tú, ¿verdad?, le crees a Dios y cuando tú buscas a Dios de todo corazón, la fe te va a llevar, ¿verdad?, a lugares altos, a lugares de bendición, a lugares de privilegio. Ahí te va a llevar la fe. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que Abraham fue enriquecido en gran manera y de ahí partió Isaac. La Biblia dice que Isaac fue bendecido en gran manera y de ahí partió Jacob. La Biblia dice que Jacob, ¿verdad?, fue bendecido en gran manera y de ahí partieron todos sus hijos. No uno, muchos. Entonces es importante que tú puedas saber que lo que tú haces, de ahí van a partir nuestros hijos. Si dice amén conmigo, tu fe debe de ser demostrada a tus hijos. Hebreos capítulo 11, verso 17 dice: por la fe
Abraham cuando fue probado, ¿cuándo fue qué? Otra vez, ¿cuándo fue qué? Ofreció a Isaac. Isaac era su hijo. Ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. A Isaac nadie le dijo, tu papá es un hombre de fe. Isaac lo miró, lo vio. Dice aquí que fue probada la fe de Abraham. Yo le quiero preguntar a usted esto. Cuando tu fe es probada en casa, ¿qué reacción ven tus hijos en ti? Ven que te alocas, como dice el libro de Proverbios, que actúas locamente. Cuando tu fe es probada, ¿qué ven tus hijos? Que te deprimes, que te pones a llorar, que te encierras, que dices ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Qué ven tus hijos cuando tu fe es probada? Cuando Dios está probando tu fe en casa, ¿qué es lo que ellos están viendo? Porque ese es el modelo que ellos van a seguir, que ellos van a continuar. Mi papá, mi mamá, veo que tiene fe en Dios aún en los momentos difíciles. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Me tienes que entregar tu hijo. Y él lo agarró siendo su único hijo, lo llevó al lugar del sacrificio y antes, ¿verdad?, de poder llevar a cabo, de poder matarlo, de poder sacrificarlo a Dios, ahí Dios le habla y le dice, delante de su hijo, Dios le habla y le dice, Abraham, solo quería probar tu corazón. Y son palabras que escucha Abraham y que escucha su hijo también. Tú tienes que ser un modelo de fe para tus hijos. Escúcheme bien, en el mundo no hay fe que le sea modelada a nuestros hijos. Sé que se va a oír raro lo que le voy a decir, pero ni en la iglesia lo hay. Porque a veces tus hijos ven a un hermano aquí arriba predicar, a una hermana aquí arriba predicar, y después ven a esa hermana allá arriba en el mundo pecar. Entonces tus hijos se pueden confundir. ¿Sí me explico? Entonces, pero cuando te ven a ti todos los días en casa, cuando te ven aquí cada reunión en el templo y ven que tu fe es probada y tú modelas tu fe delante de ellos, es lo mejor de donde ellos pueden aprender fe. Que no digan tus hijos, mi papá es uno en la iglesia y es otro en casa, mi mamá es uno en la iglesia y es otra en casa. Que no digan tus hijos eso, porque esa es una de las mayores quejas de los hijos. Decir que los papás no son un modelo de fe para ellos. Por eso tú tienes que ser un modelo de fe. ¿Sí está conmigo? Número 2, el Dios de Isaac. Este es el nuestro. Amén. Recuerde, el Dios de mis padres, el Dios mío y el Dios de mis hijos. Este es el tema del cual, ¿verdad?, quiero dejar esta palabra en su corazón. El Dios de Isaac es un Dios de compromiso. Génesis 17:19 dice la palabra de Dios. Véalo conmigo aquí en la pantalla. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esta palabra confirmar, ¿verdad?, dice, y me comprometeré con él hasta sus siguientes generaciones. Me voy a comprometer con tu hijo Abraham. Qué maravilloso que Dios te pueda hacer una promesa de esas. De decirte, Dios, mira, aun cuando tú no estés, yo voy a cuidar de tus hijos. Yo voy a estar comprometidos con ellos, los voy a bendecir. Todo lo que te prometí a ti se lo voy a dar a tus hijos. No los voy a soltar, no los voy a dejar. Qué maravilloso que Dios nos haga esa promesa. Que tú puedas ir a la presencia de Dios en paz porque estás bien con Dios y en paz porque deja tus hijos en las manos de Dios. Y aquí hablando, ¿verdad?, Dios con Isaac, ¿verdad? Aquí hablando, Dios con Abraham, le dice que él se va a comprometer con su hijo. Y ese es el segundo punto. El Dios de Isaac es un Dios de compromiso. En este punto, nosotros estamos en el centro. Amén. Diga conmigo, el Dios de mis padres, el Dios mío, el Dios de mis hijos. Entonces tú tienes que tener un compromiso con Dios. Tienes que lo que tú recibes de tus padres, tienes que comprometerte con Dios. El Dios de Isaac, anótelo ahí, significa en este pasaje que acabamos de leer, el Dios que se compromete y espera de nosotros un compromiso.
Dios espera un compromiso tuyo. Dios espera que tú te comprometas con Él. Isaac fue un hombre que se comprometió con Dios. Isaac, vuelvo a repetir, vio a su padre Abraham, ¿verdad?, en ser un hombre de fe entregado a Dios. Ahora escúcheme bien, Dios no llamó a Isaac, Dios llamó a Abraham. ¿Sabe quién llamó a Isaac? Isaac llamó a Dios. Dios llamó a Abraham, Dios no llamó a Isaac. Isaac fue el que fue y llamó a Dios. Y cuando lo llamó lo encontró, porque él se había comprometido con su padre a estar con él. Isaac buscó a Dios. Isaac buscó, dice la Biblia, que hasta destapar los pozos que Dios le había dado a Abraham. Isaac buscó y regresó a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Isaac fue un hombre que buscó a Dios porque estaba comprometido con él. No nos equivoquemos. Si no nos comprometemos con Dios, ¿verdad?, no tendremos un Dios que heredar a nuestra siguiente generación. No te equivoques, tiene que haber un compromiso. Tu siguiente generación crecerá siendo una generación que no conoce a Dios. Y eso fue lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, habían los padres, había otra generación, dice, y esta generación, 3 generaciones que no conocieron a Dios. Y todos ellos se reunieron. Qué malo que sería que tú como papá busques a Dios y tus hijos se pierdan. Que algún día ya no estés en la tierra y tus hijos ya no quieran saber nada de Dios. Y tus hijos mueran sin Dios. Y después no te reúnas con ellos en la vida eterna. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Que si no hay un compromiso tuyo con Dios, no le vas a poder heredar a tu siguiente generación, ¿verdad?, un Dios al quien ellos puedan seguir, un Dios al quien ellos puedan amar, al quien ellos puedan adorar, puedan ser fieles, puedan continuar, ¿verdad?, buscando. Entonces tú como papá, como mamá, debes de comprometerte con Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Número 3 y último, el Dios de Jacob, ¿verdad? El Dios de Jacob es el Dios de las cosas venideras. Hebreos 11:20 dice la palabra de Dios, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas ¿qué? A las cosas venideras. Entonces, ¿verdad?, tanto Jacob como Esaú eran hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Jacob y Esaú fueron nietos de Abraham. Y dice la palabra de Dios que Isaac los bendijo, pero los bendijo, ¿verdad?, con respecto a las cosas que iban a venir por delante para ellos, con respecto a su futuro. Póngame atención, la palabra de Dios nunca dice que Isaac tuvo buenos deseos para sus hijos, porque yo estoy seguro, como siempre le he dicho, que todos los padres tienen buenos deseos y buenos anhelos para sus hijos. Pero el futuro de sus hijos no se va a forjar por tus buenos deseos. Puedes tener los más excelentes, los más puros y los más sanos buenos deseos que tú quieras, pero no significa que eso es lo que le va a pasar a tus hijos. Tienes que bendecirlos. Porque si tú dices, yo quiero que mi hijo sea un hombre de Dios, pero en casa tú te la pasas insultándolo, en casa tú te la pasas, ¿verdad?, modelándole cosas incorrectas. En casa tú tienes una vida, ¿verdad?, que no honra, que no es aprobada por Dios. Pues por más que anheles, por más que desees, por más que tengas un buen deseo, no vas a poder ver un siervo de Dios. Vas a ver un hijo o una hija confundida de qué se trata el verdadero cristianismo. No va a entenderlo. Por eso tienes que tener cuidado en tu vida. Amén. Usted le dice, hijo o hija, yo quiero que tú llegues virgen y que te cases en matrimonio. ¿Y tú no te guardas para Dios? Al primero que te apague el ojito te vas con él. ¿Tú no estás casado, no estás casada? Entonces la bendición de tus hijos va a depender del compromiso que tú tengas con Dios. Amén. Puedes tú ser una mujer, un hombre con mucha Biblia en la cabeza, pero si no tienes Biblia en acción, si no vives la palabra de Dios,
si no te comprometes con Dios, si te vuelves un cristiano religioso que solo sabe y conoce del Dios de sus padres, pero no se vuelve tu Dios, no tienes una relación tan fuerte con Dios que tus hijos la puedan ver, entonces no va a haber un Dios que le heredes a tu siguiente generación. Tus hijos, mire, si usted voltea a ver el mundo se está volviendo cada vez más atrayente para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños. Se está volviendo bastante atrayente, bastante tentador. Amén. Antes las tentaciones tenían edad adulta, no, ahora las tentaciones ya tienen edad de niños. Y ya hay tentaciones para los niños también. Entonces, ¿qué es lo que ven tus hijos en ti? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Sí está conmigo? Quiero que usted reflexione el día de hoy en esta palabra, para que usted pueda el día de mañana escuchar a sus hijos o a sus nietos decir: el Dios de mis padres, el Dios mío y el Dios de mis hijos. Que usted pueda escucharlos a ellos decir lo mismo. Si dice amén conmigo, entonces bendice a tus hijos. Ora por ellos, impón tus manos, bendícelos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que una de las más grandes maneras de mostrar tu amor a tus hijos, de poder bendecir a tus hijos, es corregirlos cuando están mal. No los dejes que hagan lo que ellos quieren, solo por evitarte un conflicto con tus hijos. Bendícelos, instruyéndolos en las cosas correctas de Dios. Tienes que corregirlo. Pastor, es que mi hijo ya tiene 30, 40 años. Si todos los días está llegando tomado a la casa, párate enfrente de él y dile que lo que está haciendo está mal. Ay, mamá, papá, déjame que ya estoy grande. Aunque estés viejo, sigue siendo mi hijo, y si haces algo malo, te lo tengo que decir. No puedo quedarme callado, callada, y de esa manera estar aprobando lo que estás haciendo. ¿Sí está conmigo? Ya están adolescentes, ya están jóvenes, la edad que tengan, corrige a tus hijos, corrígelos. ¿Sabes qué, hijo? La manera como estás tratando a tu esposa no es correcta. ¿Sabes qué, hija? La manera como le contestas, como tratas a tu esposo, no es correcto. Ay, mamá, déjanos, que tú no sabes nuestras cosas. No las sé, pero la manera como estás tratando no es correcta. Y debes de corregir no solo a los pequeños, sino también a los grandes. Me motivan sus amenes. Entonces es importante que podamos bendecir a nuestros hijos. Para que nuestro Dios sea el Dios de nuestros hijos, no solo es decírselos, es también importante mostrarles, modelarles con nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué tipo de Dios le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de Dios le estás modelando a tus hijos? ¿Verdad? ¿Cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Cuál es el Dios al cual tú sigues? ¿Cuál es el Dios con el cual tú estás comprometido? Porque ese es el Dios que van a seguir tus hijos. Nadie sabrá nunca, escúcheme bien, nadie sabrá nunca a ciencia cierta qué va a pasar en la vida de nuestros hijos a futuro. Nadie nunca lo va a saber. Ningún papá ni mamá podrá, ¿verdad? Aún se encuentren al mejor adivino que pueda haber, al mejor brujo, aún vayan, ¿verdad?, a visitar a Walter Mercado. Nadie te va a poder decir a ciencia cierta y exacta qué le va a pasar a tus hijos el día de mañana. Pero algo sí yo quiero decirle a usted como hombre de Dios, que si Dios está con ellos, tenemos la certera confianza de que les va a ir bien. Aún en los momentos más difíciles, les va a ir bien. Eso se lo puedo afirmar y se lo puedo asegurar, de que no sé qué es lo que va a pasar con sus hijos, pero si Dios está con ellos, les va a ir bien.